La exactitud es una característica extremadamente importante y aplicable a todos los instrumentos, ciertamente a los nuestros también. Y acá voy a hacer una aclaración importante. La exactitud es la primera característica cualitativa que estamos viendo. Todas las otras características son cuantitativas. Es la aptitud de un instrumento de medición de dar respuestas próximas al valor verdadero. No se puede calcular. Nosotros podemos decir, un instrumento es más exacto que otro. ¿Por qué? Porque tiene menos incertidumbre, menos dispersión, por lo tanto, es más exacto. Entonces, podemos observar la exactitud a través de los errores que comete el instrumento. No se puede determinar el valor de exactitud, sino a través de los errores, a través de la desviación de los valores indicados por el instrumento respecto al valor real de la magnitud medida. Esto es desviación, es el error, no es la exactitud. La exactitud es una característica cualitativa. Ya que hablamos de la desviación, quiero reforzar algo que hablamos en la primera unidad, donde nosotros sabemos que la indicación de un instrumento, cuando mide una magnitud, no da siempre el mismo valor de la magnitud, sino que las indicaciones del instrumento tienen cierto nivel de dispersión, generando aquel concepto de incertidumbre que es el rango de las mediciones, dentro del cual la próxima indicación estará comprendida. Si la medición está realizada con un sistema totalmente controlado, o sea, estamos midiendo bien, en condiciones ambientales adecuadas, con el procedimiento justo, sin cometer errores, es probable que la serie de valores de la respuesta del instrumento respondan a una distribución normal. Entonces, para determinar la desviación, el error, es siempre aconsejable no tomar una sola medición, conociendo que los resultados de la indicación van a tener cierto nivel de dispersión. Siempre se debe tomar varios valores y luego generar el promedio y allí calcular el error promedio de los valores medidos. Esa es una regla muy importante en todas las mediciones que realicemos con cierta exactitud. No conformarse con un solo valor de la magnitud medida, sino de una serie de valores, usualmente entre 5 y 10 valores. La otra característica también muy importante en los instrumentos de medición y en todos los instrumentos, incluyendo los nuestros, por supuesto, es la repetibilidad. Otra característica cualitativa que representa la aptitud del instrumento de medición para dar indicaciones muy próximas entre sí cuando se efectúan mediciones reiteradas del mismo mensurando bajo las mismas condiciones de medición. Y yo agregaría algo que no está en la definición, en un breve espacio de tiempo. Realizar la serie de mediciones en un tiempo relativamente corto para no dar la posibilidad de que se genere alguna variación de cualquier índole. La repetibilidad, siendo una característica cualitativa, tampoco se puede determinar numéricamente, sino a través de la amplitud de la dispersión de los valores de una serie de mediciones sobre una misma magnitud. Entonces lo que está acotado ahí, que en definitiva es una cierta cantidad de desviaciones estándar, representa a la repetibilidad. Recuerden que en función a los errores de repetibilidad que dan esta distribución es lo que se calcula como incertidumbre. La incertidumbre, por lo tanto, es un indicador de la repetibilidad del instrumento. La condición cualitativa es la repetibilidad. Como nosotros necesitamos asignarle un parámetro a esa repetibilidad, usamos como representación de la repetibilidad, por ejemplo, la incertidumbre, o una cierta cantidad de desviaciones. Acá quise sintetizar estas dos características que sin lugar a dudas son las dos características más importantes de nuestros instrumentos de medición. La exactitud que se ve reflejada a través del error promedio de una serie de mediciones sobre la misma magnitud y la dispersión de los resultados que me originan en definitiva la incertidumbre de la medición que representa la repetibilidad del instrumento.
Otra característica importante es la reproducibilidad, que el concepto es similar al de repetibilidad, pero cambiando alguna condición, que es lo que ocurre muy frecuentemente en las líneas de producción. Nosotros tenemos allí instalado un instrumento de medición, un sistema de medición que mide piezas de producción y tenemos cambios de operario, distintos turnos. No podemos asimilarlo a la repetibilidad. La repetibilidad conceptualmente es una cualidad atribuible al instrumento en un ambiente muy controlado, en un breve periodo de tiempo, sin modificar, sin cambiar ninguna cuestión durante el proceso de medición. La repetibilidad representa las características de dispersión del instrumento, mientras que la reproducibilidad representa las características de dispersión del sistema de medición. El sistema de medición, recuerde que incluye mano de obra, que en este caso seguramente es cambiante porque opera ese sistema de medición el hombre del primer turno, del segundo turno, del tercer turno, cambia el ambiente, primer turno, segundo turno, tercer turno, el ambiente no se mantiene constante, por lo tanto aparecen factores externos a lo que es específicamente el instrumento que me generan una dispersión, obviamente, generalmente mayor a la que me generan en el análisis de la repetibilidad. ¿Cómo sería un estudio de reproducibilidad cambiando de operarios o bien haciendo el análisis sobre una misma magnitud a través del tiempo? Esto nos lleva a lo siguiente. El análisis de repetibilidad, que es un estudio específico del instrumento y que lo podemos materializar a través de la incertidumbre del instrumento, la vamos a realizar solamente sobre instrumentos que estén en la sala de metrología bajo condiciones muy controladas, operados siempre por la misma gente, con condiciones muy poco cambiantes. No tiene sentido hacer un estudio de incertidumbre en la línea de producción, donde hay factores que cambian, en algunos casos cambian notablemente, el caso de la temperatura, el caso de los mismos operarios, etc. Entonces, reservamos el estudio de incertidumbre, que es repetibilidad pura, en los instrumentos que operan dentro de la sala de metrología. Pero nosotros necesitamos conocer cuál es la variabilidad de los instrumentos que están en la línea de producción. Y para eso se ha desarrollado un estudio que es específicamente para los instrumentos que operan en la línea de producción, que es el estudio de RIR, que significa repetibilidad y reproducibilidad. Las dos cuestiones, ¿por qué? Porque el instrumento de hecho que tiene su propia condición de repetibilidad, pero afectada en un ambiente cambiante, ya sea porque cambian varios factores o uno solo. Por lo tanto, es imprescindible no solamente realizar la repetibilidad, sino la reproducibilidad también. Entonces existe un estudio que se llama estudio de repetibilidad y reproducibilidad, que usualmente lo denominamos RIR, que se efectúa en los sistemas de medición y los instrumentos de medición que operan en condiciones cambiantes, por ejemplo, en la línea de producción. El RIR es un estudio realizado fundamentalmente para evaluar la variabilidad de los instrumentos de medición cuando están en condiciones que pueden cambiar, en general en las líneas de producción, en los lugares donde se produce. Una característica que es también aplicable a nuestros instrumentos es la estabilidad, que es la propiedad de un instrumento de medición de mantener constantes sus características metrológicas a través del tiempo. Y esto tiene que ver no con la reproducibilidad, sino con la evolución propia del funcionamiento del instrumento. El instrumento, como cualquier dispositivo mecánico, sufre desgaste, se va deteriorando, por lo tanto en el tiempo cambia sus condiciones metrológicas. Y este es el sentido de esta característica que también es cualitativa. Cómo cambian las condiciones metrológicas, en este caso estamos analizando la exactitud en tiempo 1 y tiempo 2, pero también puede variar la dispersión. Lo más frecuente es que varíen las dos cosas. Otra característica que, salvo los relojes comparadores, yo no he encontrado aplicaciones en los instrumentos para mediciones de longitud, es la reversibilidad. Por allí también la pueden encontrar como ausencia de histéresis, porque responde a este principio.
que es la siguiente: la propiedad, también una característica cualitativa, de un instrumento de medición de indicar el mismo valor o valores muy próximos entre sí cuando una magnitud es obtenida o es indicada con valores crecientes de la misma y cuando es obtenida con valores decrecientes. Me resulta más fácil un ejemplo con una magnitud que no es de longitud. Lo podría hacer con un reloj comparador, pero me parece que es más práctico y más evidente dar un ejemplo con la unidad de masa, utilizando una balanza. La balanza de la farmacia donde nosotros usualmente nos vamos a pesar. Una forma de obtener el valor de mi peso, el valor de mi masa, es subirme a la balanza y observar. En ese caso, el valor de la masa es obtenido con valores crecientes de la indicación, o sea, la aguja recorre la escala con valores crecientes hasta que se estabiliza en el valor de la masa. Otra forma de obtener el mismo valor es que nos subamos dos arriba de la balanza y luego uno se baja. En este caso, el mismo valor de masa es obtenido con la aguja recorriendo decrecientemente la escala. Si los valores coinciden, significa que el instrumento es reversible. Si no, tiene un error de reversibilidad. De todas las características que hemos visto, cerca de una docena, allí están indicadas, resaltadas, las características que son aplicables a los instrumentos que nosotros utilizamos, en los instrumentos para medición de longitud. En general, las otras no son aplicables. Una pregunta muy frecuente en los exámenes es la siguiente: de todas estas características que son aplicables, esta media docena de características de nuestros instrumentos de medición, ¿cuáles son las tres más importantes? Podemos decir que esas son las tres más importantes: la resolución, la exactitud y la repetibilidad. La resolución, porque en definitiva define la capacidad del instrumento para medir una dimensión que tiene una determinada tolerancia. Por lo tanto, la resolución, habíamos hablado en clases anteriores que debería ser por lo menos la décima parte, no más del 15%, a lo sumo el 20% de la amplitud del intervalo de tolerancia. En general se acepta que hasta el 15, el 20% de la amplitud del intervalo de tolerancia debe ser la resolución del instrumento para dar valores razonablemente exactos respecto a la magnitud que está medida. Y es una característica del instrumento que define al instrumento. Las otras dos cuestiones, que son puramente cualitativas, no así la resolución, que es cuantitativa, las otras dos cuestiones, que son puramente cualitativas, determinan la calidad del instrumento, que son la exactitud y la repetibilidad. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, de las tres, ¿cuáles son las dos más importantes? Sin duda que las dos más importantes son la exactitud y la repetibilidad, por aquello que dijimos que determinan la calidad del instrumento.